Viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, esperaba a los sindicatos este lunes a las 10 de la mañana en Casa Presidencial para tratar el tema de la reforma fiscal que se busca aprobar esta semana en primer debate en la Asamblea Legislativa. Esa reunión se programó hace más de 2 semanas y realmente, digamos, hubo un malentendido porque ellos pensaron que era con el señor Presidente de la República, lo cual desde el inicio no fue así. Se les aclaró el punto y ellos optaron por no venir, entonces se suspendió la reunión. Estaríamos reconvocándola si se considera, si tenemos tiempo para empezar y si se considera oportuno próximamente. A pesar de esto, Bien, esa parte es parte de la información que teníamos. ¿Qué fue lo que pasó, de acuerdo con la perspectiva de Albino Vargas, que hoy nos acompaña aquí en la mesa, sobre la suspensión de la reunión que estaba programada para ayer con sindicatos y al enterarse de que los líderes gremiales tenían la expectativa de conversar con Luis Guillermo Solís? Buenos días. Buenos días. Al compañero de esta alianza sindical que hizo el enlace para esa reunión, se le comunicó que la misma sería con el propio presidente de la República. Habíamos firmado una carta a todas las corrientes sindicales dirigida a los jefes de fracción y al presidente para plantear el tema de la gravedad del combo fiscal. Entendemos que se manejó de manera verbal el compromiso se actuó de buena fe y a primera hora de ayer nos enteramos de que esa reunión no tendría lugar, en primer lugar, porque lo que estaba en la agenda del presidente era un evento a las 10 de la mañana firmando la ley de la policía municipal. Y segundo, que la persona que nos iba a atender era el viceministro de la Presidencia, con quien ya habíamos hablado, y que supuestamente habría una sesión técnica, que yo no sé de dónde se inventó el gobierno el concepto de sesión técnica, porque esto es un problema eminentemente político, lo ha sido de principio a fin, y este movimiento de los sindicatos no tiene nada que ver con una cuestión circunstancial de unas décimas en una anualidad, es un tema más profundo que tiene que ver con un combo fiscal que nosotros estamos convencidos que afectará mucho a la gente sin empleo, a la gente que está en el sector informal, a la gente que está con sus salarios congelados, a la gente que tiene salario mínimo y a las clases medias y a las capas medias. Entonces, pues los sindicatos entendimos una especie de burla por esa confusión y prácticamente en cuestión de minutos decidimos, o sea, se dio por entendido que no tenía sentido ir a una reunión que además ya sabemos el discurso oficial al respecto, porque de lo único bueno que hemos extractado de las reuniones con don Luis Paulino Mora es que él nos reconoció que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos y que lo que está metido de empleo público en ese combo fiscal tiene que ver con presiones, no lo dijo con esas palabras, pero al buen entendedor así lo comprende, de sectores poderosos que ocupaban legitimar el famoso combo fiscal atacando los salarios de los empleados públicos. Eso fue lo que ocurrió, de ahí no sabemos absolutamente nada adicional. Don Albino, pero ¿quién fue la persona o el departamento que les confirmó la reunión con don Luis Guillermo Solís y ellos le dieron alguna explicación para este supuesto cambio para hablar con don Luis Paulino Mora? Bueno, el compañero que se encargó es un compañero de una de las corrientes sindicales que también tiene un papel importante en la Asamblea Legislativa. Él fue el que hizo el enlace y él nos comenta que se contactó con la oficina de la propia Presidencia de la República, ¿verdad? Cuando él empieza a rastrear la carta que se entregó, ¿verdad?, en el despacho presidencial, empieza a rastrear y él sostiene que desde ahí le dijeron que la reunión era con
el propio presidente Solís. ¿Por qué los gremios quieren reunirse con el presidente y no tienen interés en reunirse con el grupo técnico o con el viceministro de la Bueno, presidencia? es que esto es un tema político, eminentemente político. Este proyecto, el presidente Solís, yo pienso que lo tiene claro, está lleno de ocurrencias, inconexidades jurídicas, espontaneísmos irresponsables. Y además, mire, con el nivel del pago de los intereses de la deuda, que es una cosa en la que estamos en una cruzada fuerte, no hay plan fiscal que alcance. Es que, estimados oyentes y televidentes, acaba de salir el informe del primer trimestre del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, del pago de intereses. En enero, en febrero y marzo, por cada uno de esos 3 meses, usted tuvo que erogar casi 110.000 millones de colones. Y si usted coge esa cifra mensual, cada 24 horas hay que estar sacando de las debilitadas arcas públicas 3.800 millones de colones. Ese es el verdadero disparador de las finanzas públicas. Entonces, cuando usted ve que de los sectores del capital atacan el salario escolar de los empleados públicos, que hay que eliminarlo como lo están planteando, no es más que una cortina de humo que están lanzando para seguir culpabilizando a los empleados públicos del déficit fiscal, cuando las causas están no solo en la naturaleza perversa de un sistema tributario altamente regresivo, que permite las más creativas y sofisticadas formas de elusión, evasión, robo de impuestos, etcétera, sino que tenemos una cifra igual al déficit en materia de exenciones y en exoneraciones. Y tenemos, según los Estados Unidos, 7 puntos de Producto Interno Bruto que se pierden al año en corruptelas de todo tipo. Y tenemos una cifra parecida en esos capitales sucios del crimen organizado que se están moviendo por el sistema bancario financiero del país. Entonces, nuestra cruzada es que sin este abordaje integral del tema fiscal, usted va a agredir a la gente que está más estresada desde el punto de vista económico, de su ingreso, los altísimos niveles de endeudamiento en tarjetas de crédito, sobre todo en capas medias, y no solo asalariados, sino pequeños y medianos empresarios. Sino, como explicamos, por ejemplo, que mañana vamos a desfilar con el Consejo Nacional de Cooperativas, el sindicalismo y el cooperativismo. Hicimos una alianza que estamos llamando a las universidades públicas que salgan a la calle, porque si no se ponen las pilas, los recortes que se vienen en contra de las universidades públicas son espantosos. Ya lo ha anunciado doña Edna Camacho, que va a ser ministra de Hacienda, y hasta el mismo Poder Judicial está convocando a sus trabajadores para que salgan mañana. O sea, la cosa es profunda, grave, y finalmente insistimos en que este problema es de tanta magnitud, de tanta perversidad, que tiene que ver con las generaciones que nos siguen a nosotros, que aquí debería haber un gran diálogo social, un diálogo político, social, claro. ¿Qué dice Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia? Gracias por atendernos esta mañana sobre lo que está diciendo Albino Vargas, la expectativa que había del presidente y lo que está en juego. Y si es cierto que son sectores poderosos los que están imponiendo que el tema, dice él, del empleo público esté aquí incluido en las reformas fiscales. Buenos días. Buenos días, doña Laura. Primero que nada, hacer una aclaración que esta reunión se gestó desde mi despacho siempre. Desde el principio se dijo era únicamente conmigo. De hecho, don Albino Vargas ayer mismo, él aclaró, antes inclusive de comunicarse con nosotros, de que por un error de ellos, pensaban que era con el presidente de la República, pero ellos a lo interno le aclararon que no era así. Y nunca fue la cita con el presidente de la República. El presidente de la República no suele dejar plantado a nadie, ni yo tampoco. El tema es que definitivamente ellos querían, digamos, darle a esta reunión una connotación que no tenía,
de una reunión de seguimiento técnico a un proyecto de ley específico a una reunión, como le dice, de política, pensando en un movimiento que tienen el día de mañana, que el gobierno de la República respeta en el ámbito del ejercicio de los derechos, y así va a ser. En cuanto al tema de la legitimación de la reforma, por supuesto, cuando uno habla de gastos del Estado, usted tiene que legitimarse, y en esa legitimación necesariamente tiene que hablar de temas de ahorro, de uso efectivo de los recursos públicos, y en ese sentido, cuando uno está pagando de más, si se puede considerar que se está pagando de más, o si se puede obtener los mismos servicios por un menor precio, pues evidentemente pues la ciudadanía va a estar encima del gobierno de la República, sobre todo en temas de crisis. Esto es un Estado costarricense que por medio de los aumentos salariales semestrales mitiga la inflación, y por medio de las demás privilegios o prebendas salariales tiene una política de salarios crecientes, y esa política pues necesariamente en tiempos de crisis no puede facilitarse, y eso es lo que proponen los textos establecidos, que por demás no son ninguna ocurrencia, no son nada se está sacando nada de la manga, son proyectos que tienen discusión mayores de 10 años. En particular, estos dos proyectos de modernización empezaron hace 2 años, en particular a ser discutidos en la Asamblea Legislativa, pero vienen de periodos anteriores, y en esa perspectiva esperaríamos seguir trabajando con ellos y con todos los sectores involucrados para poder llegar al mejor término en este tema. Señor viceministro, don Albino Vargas decía que hablaron con ustedes y en algún momento nos dijo él, no con esas palabras, pero usted lo que dio a entender era, como le había preguntado doña Laura, que el tema de empleo público en esta reforma es por presión de sectores poderosos. ¿Expresó usted esto así, de esta forma? Y si no fue así, ¿qué fue lo que quiso dar a entender en esta comunicación que tuvo con los sindicatos? Lo que quise decir es, lo que le reitero ahora, es el tema de la legitimación de la reforma. Es una legitimación donde usted no puede solicitar nuevos dineros si no hace un esfuerzo a lo interno, y a lo interno significa que todos tenemos que colaborar. No solo son afectados los funcionarios públicos, de manera mínima, por cierto, también las personas que brindan bienes y servicios que no estaban grabados y que ahora van a estar grabados. Pero si ustedes ven los hábitos de consumo de la clase más adinerada de este país, se va a dar cuenta que este paquete fiscal afecta a los hábitos de consumo de las personas más adineradas, porque los pobres desgraciadamente no pueden pagar a que les hagan el jardín, ni pueden pagar la peluquería, ni que les hagan las uñas, ni pueden tener ciertos bienes y servicios que solo la clase adinerada lo tiene. Y si usted lo ve en percentiles, cerca del 45% de la reforma va a ser pagada por el percentil 9 y 10 de la población. Viceministro Luis Paulino Mora, que sea viable, es posible que los gremios puedan reunirse con el presidente Solís, con el mandatario Solís en las próximas horas. ¿Es eso viable previo a este paro nacional? No he hablado con el presidente Solís sobre ese tema. Creo que, digamos, las definiciones están muy claras sobre la mesa. Creo que los funcionarios públicos deberían estar preocupados en hacer viable este proyecto que se llama el Estado costarricense. El Estado costarricense, que es el que finalmente termina pagando sus salarios, y en ese sentido la forma de hacerlo viable es mediante una inyección fiscal, y que es la que propone el proyecto. Creo que se están disparando en el pie. Esperaría que en el futuro pudieran reconducir sus actividades en ese tema. ¿Qué esperaba, viceministro, usted plantear en esa reunión en caso de que se hubiera realizado? ¿Qué esperaba, viceministro, usted plantear en esa
reunión en caso de que se hubiera realizado? La reunión era muy sencilla, simplemente era contrastar el texto anterior con el texto que se está proponiendo en este momento, señalarle los cambios. Hay algunos cambios en el empleo público que me parecía que pudieran haber sido temas de interés de los sindicatos. Básicamente el tema de que las clases no profesionales se les aumenta el tope de la anualidad, y el tema de que la calificación de bueno se mantiene para el otorgamiento de anualidades. Esos dos temas, junto con la visión general del proyecto, que cambia también en parte y muy importante en el tema de regla fiscal, y eso era lo que íbamos a hablar. No era una cuestión eminentemente técnica. El tema es un problema político y un problema técnico, pero en este caso el abordaje era técnico. No todas las reuniones son de abordaje político, ni todas son de abordaje técnico, por supuesto. Okay. Gracias, viceministro, por atendernos esta mañana. Don Albino Vargas. Bueno, vea, yo tengo que ser muy vehemente, obviamente. Hay cambios en el tema de anualidades. Muy respetuoso, pero no aceptamos el chantaje psicológico emocional que este gobierno le quiere hacer a los dirigentes, responsabilizándonos de una eventual debacle si en próximas quincenas los empleados públicos no reciben sus salarios, y es que no hay fondos. Yo no quiero creer que pueda haber una perversidad en desarrollo, ¿verdad?, para forzar la tramitación de este paquetazo de impuestos, diciendo que no hay pago quincenal, o lo peor todavía, para criminalizar todavía más a los empleados públicos del desastre fiscal que se generaron en los últimos gobiernos y que nosotros los empleados ni los trabajadores hemos generado. Decir que los pobres no tienen nada que ver en esto, que están condenados a sufrir en la miseria absoluta y que no tienen que preocuparse, me parece muy poco humanitario plantearlo de esa forma, ¿verdad? Porque están reconociendo que incluso la canasta básica tendría en el paquetazo del combo fiscal un 2% de incremento, de incremento por el impuesto al valor agregado. Y decir que los pobres no van al peluquero, como lo dijo Luis Paulino. O sea, yo con los obreros de fábrica aquí tienen 2 o 3 chiquitos, que llevarlos a la peluquería les va a implicar un 13% más del valor del corte de cabello de sus chiquitos en salarios mínimos congelados. Digo, para ejemplificar por qué este paquetazo de impuestos golpea a los sectores populares y a los sectores medios. Pero aquí, insisto, nuestra responsabilidad como organizaciones sindicales, y por eso nos hemos unido todas las corrientes sindicales, sin excepción alguna, porque ningún sindicato se ha quedado sin llamar mañana, es hablar de la profundidad, de la gravedad del problema fiscal tributario del país, ¿verdad? Es decir, de las desigualdades, de las perversidades de un sistema tributario, reitero, que tiene un endeudamiento público de tal calibre que están sacando 3.800 millones de colones cada 24 horas para pagar intereses. ¿A dónde se dirigen esos intereses? ¿Quiénes son los acreedores de la deuda pública del país, privado y de la misma universalidad del sector público financiero? Es decir, nosotros solo creemos que esto tiene que ser visto en una gran mesa de diálogo social, porque además también aquí está de por medio un gran empresariado honesto que sí paga sus impuestos religiosamente, que tiene que hacer muchos sacrificios para honrar sus responsabilidades de la seguridad social, y que sigue siendo víctima, por ejemplo, de esos 8,5 puntos de Producto Interno Bruto que se roban todos los que roban impuestos en este país, para solo darle un ejemplo. Muchas gracias, Albino Vargas, por estar con nosotros. Okay. También al viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema de Nicaragua. Estará con nosotros Antonio Barrios.